¿Es esta la primera mención escrita de Jesús? Las tabletas de plomo de 2000 años de antigüedad que fueron encontradas en una cueva remota son auténticas, aseguran los investigadores. Un antiguo conjunto de tabletas de plomo que muestra el primer retrato de Jesucristo han demostrado ser de alrededor de 2000 años de antigüedad, según los expertos. Las páginas de metal, mantenidas juntas como una carpeta de anillas, fueron encontradas en Jordania alrededor de 2008 por un beduino jordano y hacen referencia a Cristo y a sus discípulos. El plomo, las palabras y los símbolos traducidos se han analizado y los expertos dicen que las tablillas datan dentro de algunos años del ministerio de Jesús. Y lo que revelan podría ser esclarecedor no solo para los cristianos, sino también para los judíos y los musulmanes. Las tablillas sugieren que Cristo no estaba comenzando su propia religión, sino restaurando una tradición milenaria desde la época del rey David. Y el Dios al que adoraba era hombre y mujer. En el centro de los libros está la idea de que Cristo promovió la adoración en el templo de Salomón, donde se creía que se veía el rostro mismo de Dios. Uno de los libros se parece al libro de las Revelaciones, ya que tiene 7 sellos. Los libros son conocidos como códices, tipos de manuscritos enlazados de distintos rollos, y entre ellos hay una imagen del mismo Jesús. Los autores David y Jennifer Elkington han estado haciendo campaña desde 2009 para que los códices sean reconocidos y protegidos, pero dicen que los cristianos evangélicos están tratando de calificarlos de falsos. Al parecer fueron descubiertos por Hassan Saeda, un beduino israelí, que según algunos informes estas tablillas fueron dadas por su abuelo, y por otros que los descubrieron en una inundación en la zona. Los artefactos se encontraron en una remota parte de Jordania a la que se sabe que los refugiados cristianos huyeron después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. David Elkington, de 54 años, de Gloucestershire, dice que ahora está tratando de evitar que los códices se vendan en el mercado negro. En 2011 Elkington anunció su descubrimiento en BBC News y la prensa mundial lo siguió. Pero un número de eruditos los calificó de falsificaciones, la mayoría sin ver nunca los códices. Ahora las pruebas llevadas a cabo por el profesor Roger Webb y el profesor Chris Haynes en el laboratorio Logos de la Universidad de Surrey y en el Lyon Beam Center confirman que la tableta es compatible con una muestra comparativa del antiguo plomo romano desenterrado de un sitio de excavación en Dorset. Los expertos dijeron que el códice que analizaron no muestra la radiactividad derivada del polonio que se observa típicamente en las muestras de plomo modernas, lo que indica que el plomo del códice fue fundido hace más de 100 años. Ellos explicaron cómo las pruebas sugieren que los artefactos son en realidad de 2000 años de antigüedad. Aunque puede haber variaciones en la descomposición y la corrosión que dependen de las condiciones ambientales en las que los objetos fueron almacenados o ocultos, hay un fuerte tema subyacente de la descomposición dentro del metal, dijeron los investigadores en un comunicado de prensa. Se oxida y se descompone a nivel atómico para volver a su estado natural. Se observa que los objetos de plomo tienen varios siglos de antigüedad y estos no son posible producir por aceleración artificial, por ejemplo, mediante calentamiento. Esto proporciona evidencia muy fuerte de que los objetos son de gran edad, de acuerdo con los estudios del texto y los diseños que sugieren una edad de alrededor de 2000 años. El códice se inclinó a los Elkingtons por el Departamento de Antigüedades en Amman para la prueba. Un análisis adicional de cristalización indica que es probable que el códice tenga entre 1800 y 2000 años de antigüedad. Aunque Cristo es referido fuera de los evangelios, por ejemplo por el escritor romano Tácito, estos serían los primeros y únicos documentos hebreo-cristianos en existencia, y el análisis lingüístico y metalúrgico ahora sugiere que lo son. El análisis de la escritura por los eruditos ha confirmado que el lenguaje de los códices es paleo-hebreo. Los códices están cubiertos de estrellas de 8 puntas, simbólicas de la venida del Mesías, y mencionan el nombre de Jesús. También contienen los nombres de los apóstoles Santiago, Pedro y Juan. Según los Elkingtons, los libros sugieren que Cristo era parte de una secta hebrea que data de 1000 años atrás, al rey David, que adoraba en el templo de Salomón y creía en un dios masculino femenino.
En la Biblia Jesús es referido como un tecton, que se traduce generalmente como carpintero, pero realmente significa un artesano experto y podría referirse a la habilidad de producir tales trabajos en metal. En los iconos cristianos tradicionales a menudo se muestra con un libro sellado, un códice. Elkington dijo: Jesús estaba tratando de restaurar el templo, para poner de nuevo lo que se había perdido en las reformas que llegaron antes de su tiempo. El Dr. Hughes Schonfield, una de las autoridades más eminentes que trabajaron en los rollos del Mar Muerto, predijo que se encontraría un libro de metal. Al reconocer que uno había sido descrito en un rollo titulado The Damascus Document, una descripción que se ajusta con precisión a uno de los códices encontrados. Su conclusión fue que el cristianismo estaba basado en el templo hebreo. El Dr. Schonfield, que fue nominado para el Premio Nobel de la Paz, también se describió a sí mismo como un judío cristiano, una opinión que él sostuvo debido a su trabajo en los pergaminos. Una parte de la antigua tradición del templo era el divino femenino, conocido por los cristianos como el Espíritu Santo. Jesús tenía mujeres involucradas en su ministerio. En el apogeo de su ministerio, los evangelios nos dicen que Jesús desafió a los cambistas en el templo. Los códices parecen revelar lo que sucedió después, un capítulo que falta en los evangelios. Parece que el cristianismo fue fundado sobre lo que Jesús hizo en el templo. Un lugar donde muchos judíos creían que Dios residía realmente. Jesús entró en el templo para renovar un pacto con Dios. Si los códices son genuinos, como sugiere el metal y la escritura, proporcionan una nueva visión de la vida de Cristo. Mientras que los códices no contradicen ninguna de las narraciones establecidas, ponen mayor énfasis en el templo físico, en la creencia en lo divino femenino y en el papel de Cristo en la protección de un linaje de hebreos en lugar de ser el fundador de su propio movimiento. Anteriormente, muchos expertos han sido cautelosos de confirmar la autenticidad de los códices. En 2011, 2 muestras fueron enviadas a un laboratorio en Inglaterra donde fueron examinadas por Peter Northover, jefe del grupo de arqueología basada en la ciencia de los materiales. El veredicto no fue concluyente sin más pruebas, pero dijo que la composición era consistente con un rango de plomo antiguo. Sin embargo, Philip Davies, profesor emérito de estudios bíblicos en la Universidad de Sheffield, estaba convencido de que los códices eran genuinos después de estudiar uno. Él ha dicho a los colegas en privado que creía que el hallazgo es poco probable que se haya forjado en la actualidad, informó el Sunday Times. ¿Son reales o son falsas estas tabletas? Desde su inauguración en 2011, las tabletas de plomo han resultado controvertidas. Los académicos están divididos en cuanto a su autenticidad, pero han dicho que si se verifican, podrían resultar tan fundamentales como el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947. La perspectiva de que pudieran contener relatos contemporáneos de los últimos años de la vida de Jesús ha excitado a los eruditos desde entonces, aunque su entusiasmo ha sido templado por el hecho de que los expertos han sido previamente engañados por falsificaciones sofisticadas. David Elkington, un estudioso británico de la historia religiosa antigua y la arqueología, y uno de los pocos que han examinado los libros, dice que podrían ser el descubrimiento más importante de la historia cristiana. Pero los misterios entre sus páginas antiguas no son el único enigma de los libros. Anteriormente, su paradero también era un misterio. Después de su descubrimiento por un beduino jordano, el tesoro fue adquirido posteriormente por un beduino israelí, que se dice que ilegalmente los había contrabandeado a través de la frontera a Israel, donde permanecieron. Sin embargo, el gobierno jordano trabajó más tarde para repatriar y salvaguardar la colección. El Departamento de Antigüedades de la capital jordana, Amán, conserva ahora las tablillas. Suscríbete, dale like y comparte. Gracias.